¿Cómo presentar a Horacio Eichelbaum? Sí, la tarea de la presentación del mundo del revés la considero más cercana. Es algo concreto, concentrado, tangible. Pero no estoy aquí sentada por ese motivo. Tengo que presentar a su autor, al responsable de todas las palabras aquí prestadas, de las ideas. Tengo que presentar a una persona que se llama Horacio Eichelbaum y cuanto más lo pronuncio, más aterrada me siento. Presentar a Horacio Eichelbaum. ¿A cuál de ellos? ¿Al padre de familia? ¿Al observador incansable? ¿Al argentino eterno? ¿Al periodista perspicaz y honesto? ¿Al vecino del rincón de la Victoria? ¿Debo leer el currículum profesional? No sé. Creo que me estoy complicando la vida. Simplemente debo presentar a mi amigo, Horacio, a secas. Este tipo con el que he compartido tiempos de diverso pelaje y color. Y gracias al cual aprendí que hay cosas por las que sí merece la pena escribir y vivir, escribir y luchar. Entre nosotros hay proyectos comunes que decidimos echar a nuestras espaldas cuando no encontrábamos mucho aliento. La Fragua se llamaba uno de ellos, un proyecto que me permitió llegar a otros amigos que están aquí sentados, pero sobre todo un proyecto que me concedió la posibilidad de conocer a este tipo insistente, de ideas nunca fijas, alma flexible y corazón inquieto. La Fragua, asimismo, me regaló el coqueteo con un oficio que los más medias se empeñaban en hacerme creer que no merecía la pena. Así, número tras número, comencé a creer que el oficio del periodismo existe, aunque las luces de neón no nos dejan en ocasiones verlo. Así, número tras número, comencé a creer en un tipo corriente que me saca tantos años, pero cuya alma parece recién extraída del molde. Razones para acercarse a él, a su obra, hay muchas, motivos múltiples y diversos. Sin embargo, yo les voy a dar uno que espero compartan. Horacio es, por encima de muchas cosas, un hombre al que admiro y respeto, al que quiero, y cuyas ideas, creo firmemente, nos ayudan a ser mejores personas. Porque al fin y al cabo, y al margen de ideologías, de palabras, de etiquetas, se trata de eso, de personas. Y si, como bien dicen, detrás de cada libro hay una persona, este es un gran libro. Muchas gracias. Estar esta tarde con vosotros, estar junto a Horacio Eichelbaum, un viejo maestro con el que compartí columnas de opinión en el diario 16 hace 20 años y desde hace 20 años sigo aprendiendo de él. Este libro que hoy presentamos es desde luego una estupenda oportunidad para volver a hacerlo, para seguir aprendiendo de Horacio Eichelbaum. Un libro de artículos tiene casi siempre algo de autobiografía. Naturalmente no se trata de hacer la propia biografía, pero reunir una colección de textos anteriores es de alguna manera desandar las huellas de los que fueron tus temas y tus obsesiones durante esos años, tu estilo, las pasiones que te conmovían. Todo eso lo destila una colección de artículos y por tanto al reunirlos de alguna manera se pueden volver a rastrear. El índice de este libro es un buen retrato de Horacio Eichelbaum, de sus grandes inquietudes, de su pasión, de su apasionamiento por las ideas que agitan el planeta, ese planeta a la deriva, al que dedicó un formidable ensayo del día a día, de la gacetilla, de la noticia. Se propone seguir la pista de las grandes claves de su tiempo. Es con toda seguridad la mejor escuela de periodistas, si es que hay una buena escuela de periodistas, pero con toda seguridad esa es la mejor. Decía Burroughs, el viejo Burroughs, que el periodismo es una actividad muy noble a condición de dejarla a tiempo, y Horacio es una de esas personas que nos animan a pensar que el periodismo se puede mantener como un modo de vida, como un estilo de vida, sin creer que necesariamente tiene que acabar por degradarse. En este libro, en el mundo del revés, hay artículos que van desde la opinión de Buenos Aires a la opinión de Málaga, desoyendo los cantos de sirena de los dogmas que siempre amenazan con agotar la aventura del conocimiento. Este libro, como Ulises, yo creo que logra superar esos escollos. El libro está dividido en 4 partes: tiempos de la Guerra Fría, balance del siglo XX, perfil del nuevo siglo y 50 postales del siglo XXI. La última, a la que quizás aludiré después, son
una estupenda colección de las columnas, de los artículos que publica en La Opinión. En el balance del siglo XX se incluyen algunos ensayos extraordinarios e imprescindibles que yo les recomiendo que no se pierdan, como Los asesinos del siglo XX, un thriller sereno de la muerte de las ideologías, o el ensayo complementario de Europa no se resigna a la muerte de las ideologías. Es un interesante retorno retrospectivo al proceso que ahora percibimos en alguna medida consumado. Pero me interesa destacar especialmente, por razones obvias, la tercera parte, la mirada sobre el nuevo siglo, donde creo que está la nuez del libro, en un ensayo de 30 páginas, magnífico ensayo de 30 páginas titulado La modernidad expropiada. Es un título estupendo, La modernidad expropiada, capaz de sintetizar quirúrgicamente cómo este proceso histórico nos ha arrebatado, nos ha expropiado eso que Kant llamó la mayoría de edad del ser humano, la razón ilustrada. Yo no creo mucho en lecturas obligatorias, digamos, si exceptuamos algunos libros inexcusables, 2 o 3 mil libros, pero este ensayo es realmente de lectura muy recomendable. Horacio plantea su análisis a partir de un precioso título de una publicación de los años 60, humorística, que se llamaba Decadencia y caída de casi todo el mundo. Era un título humorístico, evidentemente, que parafraseaba el legendario libro de Edward Gibbon, Decadencia y caída del Imperio Romano. Uno de esos libros en una época estupenda, los años 60, que bien titulaban, por aquellos años, John Updike tenía un título magnífico, Sexo oral, guía del gourmet. Bueno, había una divertida costumbre de hacer títulos atrevidos que ahora el pensamiento políticamente correcto parece desaconsejar. Bueno, con ese título, Decadencia y caída de casi todo el mundo, arranca este ensayo poderoso con la referencia al siglo XX, al siglo que ha visto desmoronarse tantos proyectos, los del ultranacionalismo imperial japonés, alemán, italiano, los marxistas, el leninista en la Unión Soviética, maoísta en China y algunos otros del liberalismo. La herencia de todas estas derrotas, de todos esos fracasos, es el triunfo ideológico del neoliberalismo. Lo que ocurre, evidentemente, es que el neoliberalismo no es una ideología concreta, es todo lo contrario, es una gran inconcreción, es una ideología hecha a medida de eso, del paradigma dominante en este tiempo, el paradigma de lo fluido al que remite Gilles Châtelet en su estupendo ensayo, también de título atrevido, Vivir y pensar como cerdos. Esa inconcreción característica de la ideología de la época es la que permite que, por ejemplo, procesos de descolonización se estén convirtiendo en procesos de recolonización, o que el estado del bienestar esté gestionado por la fuerza del mercado, como hemos comprobado agriamente, por cierto, en esta crisis político posterior a la muerte de las ideologías del siglo XX. Y en todo caso todo el libro vertebra proporciona una estupenda ocasión de disfrutar de la lectura del pensamiento libre, lúcido, culto y ameno de un escritor como Horacio Beecher. Muchas gracias. Bueno, cuando presenté Un planeta a la deriva, el prólogo que me hizo un amigo José Javier Esparza, el prólogo me resultó tan goloso, me cayó tan bien, que se me había ocurrido la idea de presentar el prólogo sin libro, porque iban a dar mucha mejor impresión del prólogo que el libro mismo, ¿no? Pero me parece que con Teodoro me está pasando lo mismo, que lo suyo sería que lo dejara con el análisis que él hizo y nos fuéramos todos. Pero se supone que hay alguna obligación de que diga algo, que comente algo sobre el tema. Y hay dos cosas, dos aspectos, digamos, que me gustaría comentar. Uno es el que yo me atribuyo de que en varias cosas del libro hay cierto adelanto, cierta
no sé, cierta previsión sobre lo que podría empezar a ocurrir en el siglo XXI. Entonces esto me enorgullece mucho, de ahí la idea de que se compilen artículos que tienen hasta casi 40 años de antigüedad, porque los puedo mostrar sin avergonzarme. Eso ya en el oficio nuestro, donde los artículos se ponen viejos en 2 o 3 semanas, como sabe Teodoro, que es un gran columnista. Bueno, pues yo creo que duran, que están bastante, que hay algunos que han envejecido poco. Entonces eso ya es un timbre de honor y es algo que yo lo siento así, y no voy a pecar de modesto, en este caso voy a decir que me atribuyo como mérito que hay bastantes puntos en los que las cosas están o analizadas o miradas desde una perspectiva que permite tener un ángulo de visión bastante amplio. Algunas veces he explicado, y quisiera insistir en eso, que lo que puede parecer como un acto ya excesivo de soberbia, decir es que yo veo las cosas de una manera única y especial, en realidad no es así, porque de lo que se trata es de algo que le agradezco mucho a Teodoro también que lo haya resaltado, que es de la ausencia de prejuicios. Es decir, yo creo que hay que levantarse cada mañana empezando a luchar con sus propios prejuicios desde que pone un pie en el suelo. Los prejuicios son tan poderosos, estamos tan imbuidos de ellos, que los consideramos parte del pensamiento lógico y los consideramos cosas probadas y cosas demostradas, cuando en realidad son exactamente lo que la palabra dice, ¿no? Prejuicios, o sea, juicios hechos antes de tener los elementos suficientes para empezar. Me da la impresión de que se está produciendo un choque frontal muy duro entre el mensaje de Occidente, entre el discurso de Occidente y lo que realmente Occidente hace y es en su actuación con respecto a todo el resto del mundo. Entonces el choque creo que tiene que ver justamente con lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en Túnez, lo que está pasando en Libia. Es decir, la gente parece que estuviera diciendo, bueno, muy bien, me lo creo, vosotros sois la civilización, vosotros sois la justicia, la democracia, la libertad, bueno, venga, lo vamos a aplicar aquí. Entonces, claro, esto genera muchos inconvenientes, porque al imperio le interesa seguir manteniendo el discurso, pero actuando de un modo totalmente diferente. En algunos sitios pueden coincidir, en otros no. Entonces, la caída de los dictadores de Egipto y de Túnez ha sido desde ya muy contraproducente para los intereses de Estados Unidos. Entonces, digamos que de esa contradicción básica que había entre lo que el imperio decía y lo que hacía, la gente está utilizándola como un boomerang, de algún modo lo está volviendo contra el imperio. Lo cual no quiere decir que nuestro habitual entusiasmo por las buenas causas nos creamos que todo esto va para adelante y que el imperio entra en retirada. El imperio se va a defender con armas muy poderosas que los que lo combaten no dan. Pero en fin, creo que la sociedad está reclamando eso, y para mí, modo de ver, es un dato muy importante, que es, por ejemplo, similar al hecho de que se haya creado el Tribunal Penal Internacional en un mundo en el que realmente los americanos, por ejemplo, los chinos, no van a poder ser juzgados nunca por ese tribunal, por lo menos hasta el momento lo rechazan. Entonces suena un poco extraño crear una justicia internacional que va a poder perseguir, digamos, a los delincuentes menores, ¿no? A los rateros de barrio y no a los capos de mafia. Pero bueno, eso es lo que hay, y supongo que la idea será la misma, será decir, bueno, que esto funcione, pero que todo el mundo se tiene que apuntar aquí, ¿no? Es decir, que la gente vuelva también ahí el discurso del imperio contra la realidad de lo que hace el imperio. En general me da la impresión de que la gente está queriendo romper la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad está en la realidad, pero bueno, el caso de Islandia, por ejemplo, también da la impresión de que es un lugar donde la gente
quiso hacer realidad el sistema democrático, juzgó a los banqueros, se cargó el gobierno. Y bueno, si esto cunde, por algo no se habla de Islandia en ningún lado. Pero también es verdad que ya ha llegado a un extremo de que a través de las webs todo el mundo está enterándose de lo que ha pasado, y que era hasta ridículo seguir haciendo una cortina de silencio sobre el caso de Islandia. Pero lo que estamos aprendiendo también es que el pensamiento único o es ciego o está demasiado centralizado, y hay algún estúpido al frente de todo el aparato, porque negar la realidad de ese extremo es contraproducente. Bueno, en cuanto a, habrán visto a lo mejor ustedes en estos días unas encuestas sobre lo que piensan 5 o 6 países europeos, en los que da cuenta de que la gente está absolutamente desconfiada de la clase política, tanto de los gobernantes como de los opositores, en unos porcentajes altísimos, en Francia, en Alemania, en España, en Reino Unido. Entonces ahí hay otro dato de que la gente está empezando a no dejarse engañar. Y luego hay como nuevas polarizaciones que todavía están un poco en el aire. Yo no lo tengo muy claro, pero lo suelto porque me parece que son datos importantes. Parece como que nos estuviéramos dividiendo ahora entre los que ven televisión y los que están en las redes sociales, por ejemplo. Claro, dicho así, es una estupidez, pero quiere decir, o entre los que leen y los que no leen, que tampoco es una división real. Desde luego podemos leer estupideces, podemos leer cosas inútiles, podemos leer mentiras, podemos leer cosas. Es decir, solo el hecho de leer no garantiza nada, pero parece como que hay cierto, a través de los bestsellers y de cosas que a lo mejor no son de la calidad que algunos van a reclamarle, pero que es como pasar al mundo de la lectura. Y esto es curioso porque se supone que estamos en la era de la imagen, donde la lectura está incluso perdiendo el sentido. Bueno, estas cosas son cosas que creo que hay que seguirlas atentamente, estas nuevas polarizaciones, ¿no?, entre la televisión y el ordenador. Es que me acordé hace poco porque alguien se equivocó en un texto y puso acostarse en el sofá con el ordenador, y alguien dijo, no, será con el televisor. Claro, el sofá se asocia con el televisor y el ordenador con una silla de oficina. Bueno, quiere decir que creo que son fenómenos muy interesantes, porque esto que siempre parecía una viva contradicción del sistema y una viva contradicción del pensamiento único, de algún modo la gente lo está volviendo al revés. Bueno, para no abundar demasiado y no aburrir al personal, voy a leer un solo artículo y que tiene que ver con algo que mencionó Teodoro, porque que es un poco la deuda que yo creo que Occidente tiene con el resto del mundo, y que nos olvidamos de ella y que nos hace juzgar a los demás. Hoy, por ejemplo, estuve viendo que me mandaron por internet la entrevista de Ana Pastor al presidente de Irán. Y claro, la chica es una periodista que se lo quiere tomar en serio, que me parece rigurosa, pero se da uno cuenta la cantidad de prejuicios que tienen incluso los compañeros del gremio, que supone que tendrían que estar un poco más prevenidos, ¿no? Porque de repente ya le dice a Ahmadinejad, bueno, dice, pero esta gente, que Ahmadinejad insiste en la presencia extranjera, en Estados Unidos, en Europa, en Libia y en otros sitios. Ella le dice, bueno, pero la gente lo que está pidiendo es libertad, no está planteando el tema de la intervención extranjera. Entonces, claro, es que una periodista importante de televisión, por muy joven que sea, no puede ignorar que para un pueblo, la primera causa de pérdida de libertad como pueblo es la intervención extranjera, y que su primera libertad es tener el derecho a autodeterminarse. Ya entiendo que pueden decir, muere mucha gente en Libia, y pedir que haya una intervención extranjera, pedirlo, aunque es cierto que creo que siempre termina por ser más negativo. Y uno puede decir humanitariamente, ¿cómo podemos permitir esta masacre? Pero podemos decir lo mismo de Afganistán, y nadie se puede plantear ir a parar a los yanquis en Afganistán.
o nadie se puede plantear ir a pararlos en Irak, y ahí también ha muerto y está muriendo cantidad enorme de gente, que de repente los muertos de Libia cobran un sentido distinto que los muertos de Afganistán, o es que simplemente en un sitio está un poder contra el cual no podemos hacer nada y en otro parece que es un poder mucho más débil y que se lo puede arrasar desde los ejércitos imperiales, ¿no? Bueno, entonces la memoria histórica del Occidente, las inminentes elecciones en Francia, esto es del abril del 2007, las inminentes elecciones en Francia nos muestran el reverso, casi 40 años después de aquel mítico mayo del 68, esa gran movida callejera que no dejó casi nada como herencia política, salvo la creatividad de sus grafitis. Desde entonces, la realidad se ha seguido deslizando en tobogán hacia la radicalización del sistema, ese gran tinglado globalizado que, por cierto, llama radicales a todos los que lo impugnan. Si los jóvenes del 68 planteaban el prohibido prohibir y se quejaban de que todo lo que no está prohibido es obligatorio, los jóvenes del 2007 podrían lamentarse legítimamente de que el verbo prohibir es uno de los más queridos por el poder. Hace unos días escuché a Pilar Rahola, abanderada progre y, si no recuerdo mal, ex dirigente de Esquerra Republicana, en un debate de Canal Sur, explicar que la libertad se amparaba en las necesarias prohibiciones. Citó, por ejemplo, la de propagar ideas racistas o machistas. Además, obviamente, de la de hacer apología del terrorismo. Hace tiempo que venimos avisando de que incluso considerar delito la apología del terrorismo ya es crear el delito de opinión, abriendo la compuerta de las prohibiciones. Cuando una sociedad no se limita a considerar como delitos los hechos delictivos, sino también las opiniones, da la sensación de ser muy frágil en el terreno de las ideas. El poder habla mucho de ciudadanía, pero nos trata como a niños. En esa actitud se inscribe la anulación de toda opinión incorrecta, como si nos consideraran muy susceptibles a las influencias negativas. En realidad se trata de suprimir toda opinión divergente para que sigamos en el reino del pensamiento único. Los resultados de las crecientes prohibiciones no parecen muy exitosos. Hace algunos años toda Europa se escandalizó por la llegada a una coalición de gobierno de un partido considerado ultraderechista en Austria. Pero después hemos visto a la ultraderecha ser cabeza de una coalición en Italia y otra en Polonia. Y hoy la vemos disfrutando de nuevo con fuerza la presidencia de Francia. En todas las fuerzas políticas hay una dosis de racismo preventivo, apenas escondida tras la coartada de la nueva guerra contra el hereje, necesaria para cerrar a cal y canto las fronteras desarrolladas para contener las oleadas de inmigrantes. Históricamente la antigua derecha ha salido victoriosa con la globalización, en tanto que la vieja izquierda está tan muerta que llevamos muchos años viendo propuestas para reinventarla o refundarla. La disputa entre las familias del sistema no supone diferencias ideológicas de fondo. Hay consenso en cuanto a seguir promoviendo el consumo y extendiendo la sociedad de mercado, y en cuanto a trincherarse dentro de la fortaleza y seguir mandando limosnas a la periferia. En estos tiempos en los que se habla tanto de la memoria histórica, nadie propugnará la recuperación de la memoria histórica de la civilización occidental. Se trataría de recordar uno a uno los despojos de las riquezas del tercer mundo, el dominio occidental sobre gran parte de Asia, sobre América Latina y sobre África, donde se expoliaron materias primas de todo tipo, y la perpetuación de esa dominación hasta el día de hoy, cuando se organizan invasiones para ocupar yacimientos petrolíferos. Si tuviéramos el valor de hacer ese examen de conciencia, no tendríamos suficiente valor para encerrarnos en la fortaleza. Si tuviéramos valor para admitir los delitos que hemos cometido y seguimos cometiendo contra el resto de la humanidad, quizá no tendríamos valor para seguir degradando la democracia, la gran conquista que Occidente exhibe ante el mundo, convirtiendo la opinión en delito.
estamos destrozando dos derechos humanos fundamentales: el de circular libremente por el planeta y el de cada pueblo a decidir libremente su destino. Gracias.